Hello. Today we're going to talk about your grammar from your unit number 1. This grammar is about frequency adverbs, okay? So we're just going to see what these frequency adverbs are and how to use it. But first of all, let's start with what is an adverb. Comencemos viendo qué es un adverbio. Well, an adverb gives us more information about a verb. Un adverbio lo que hace es que nos da más información sobre un verbo, sobre el verbo que está realizando cierta persona. For example, por ejemplo, in here, aquí tenemos Jane is walking. Esa es nuestra oración. Jane is walking. Jane está caminando. That's just a simple sentence. Es una oración simple. If we add an adverb, si agregamos un adverbio, quedaría Jane is walking quickly. Jane está caminando rápidamente, ¿ok? Entonces, quickly aquí es lo que nos está dando más información sobre el verbo caminar. Jane está caminando, sí, pero lo está haciendo rápidamente. Y eso es lo que nos dice este adverbio. Jane is walking quickly. Está caminando rápidamente. Quickly, rápidamente, nos da más información sobre la acción, sobre el verbo que se está realizando, que es caminar. Y quickly, que es rápidamente, modifica un poco el verbo caminar, porque ya no solamente está caminando, sino que está caminando rápido. ¿Ok? This is an adverb. Esto es lo que es un adverbio. Now, we're going to start seeing the frequency adverbs. Así que ahora vamos a pasar a ver la gramática de esta unidad, de la unidad número 1, que son los frequency adverbs o adverbs of frequency. It's the same. So, the adverbs of frequency tell us how often something takes place. They are adverbs of time that specify the frequency of an action. Los adverbios de frecuencia nos dicen o nos ayudan a entender con qué frecuencia realizamos alguna acción, con qué frecuencia hacemos alguna actividad o realizamos algo, con qué frecuencia ocurre algo. Los adverbios de frecuencia son adverbios de tiempo que nos especifican cuántas veces o qué tanto realizamos algo, qué tanto realizamos cierta acción o cierta cosa. Okay? So, for this unit, para esta unidad, I'm going to tell you 5 adverbs of frequency. There are more, but we're just going to be working with 5. En esta unidad vamos a estar trabajando con 5 adverbos de frecuencia. 5 adverbs of frequency. These adverbs are always, usually, often, sometimes, and never. Okay? So, always means in Spanish siempre. Always is siempre. Usually means usualmente. Often means a menudo. Sometimes, a veces. And never, nunca. Okay? So these are the 5 adverbs of frequency that we will be working during this unit. Always, siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. And never, nunca. ¿Ok? Si les diéramos un porcentaje de qué tanto realizamos esto o de cómo los vamos a utilizar, quedaría de este modo. Always is 100%. Always es 100%, que siempre realizamos o siempre sucede esa acción. Always, siempre. No hay día que no suceda, ¿sí? Always. For example, por ejemplo, in my class, en mi clase, we always pray at the beginning of the class. Siempre rezamos al inicio de la clase. That's always. Eso es siempre. So, we always do that, ¿ok? Always lo utilizamos para cosas que siempre hacemos. Siempre tienen lugar. Yes?
that we always do. Then we have usually, después tenemos usually, ahí le daríamos un valor como de 90% más o menos. No es el 100%, no siempre lo hacemos, pero sí en un 90%, ¿yes? Usualmente, ¿sí? Usualmente. For example, por ejemplo, we usually use our books. Usualmente utilizamos nuestros libros. No es 100% de las veces, pero sí un 90%, una gran parte del tiempo. Yes? So usually, usualmente, un 90%. Then we have often, a menudo, often, a menudo, and that we use it like a 75%. Y este lo usamos para describir o para hablar sobre algo que no hacemos siempre, hacemos menos que usualmente, como un 75% de las veces, o que un 75% de las veces ocurre o sucede. Often, ¿ok? Often. A menudo. For example, in my class, we often have a presentation. Por ejemplo, en mi clase, a menudo tenemos una presentación. No es siempre, it's not always, no es tan usualmente porque a veces no la tenemos o no hay presentación para la clase. I just tell you what to do, solamente les digo qué hacer, but we often have it. Pero a menudo las tenemos, ¿yes? Un 75% del tiempo. Then we have sometimes. Sometimes means like the 50% of the time that something happens or not happen, okay? Sometimes, que es a veces, le damos un valor como de un 50%. 50% de que sí, 50% no. La mitad. A veces sí, a veces no. For example, in my class, we sometimes listen to music. En mi clase, a veces escuchamos música. No es siempre, it's not always, it's not usually either, tampoco es algo que hagamos usualmente. Not often, tampoco a menudo, pero sí a veces. Yes, a veces sí, a veces no. 50% of the time, 50% de las veces tal vez. And finally, we have never. Y por último tenemos never. Y never lo que significa es nunca, que nunca pasa, jamás sucede, nunca lo hacemos, ¿ok? Jamás. We have never done it. For example, we never eat in my class. Por ejemplo, nunca comemos en la clase because it's not necessary. So we never do that. Never, jamás. 0% de las veces nunca sucede. Okay? Now, I told you some examples. I will give you more examples. The first one is I always do my homework. Just like you do, igual que ustedes. I always do my homework. Yo siempre hago mi tarea. Always. 100% de las veces. No hay día que no. 110%. Always. Then we have usually. No es siempre, pero la mayoría de las veces, usualmente, you usually listen to music. You usually listen to music. Usualmente, tú usualmente escuchas música. Tú usualmente escuchas música. For often, a menudo. She often plays rugby on Friday. She often plays rugby on Friday. Ella a menudo juega rugby los viernes. Sometimes. For sometimes we have the following example, that is, he sometimes goes to the gym. He sometimes goes to the gym. Él a veces va al gimnasio. Él a veces va al gimnasio. And finally, for never, y por último, para never, nunca, nunca, we have they never eat chocolate. Ellos nunca comen chocolate. Okay? So, these are the 5 adverbs of frequency that we're going to be using. Estos son los 5 adverbios de frecuencia que vamos a usar en esta unidad. In this unit, we will be using also the simple present. De igual modo, con los adverbios de frecuencia vamos a estar utilizando the simple present, el presente simple. So, let's see where you will write the adverb in our sentences, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo vas a hacerle o en qué lugar vas a poner el adverbio de frecuencia en las oraciones.
So the position of the adverb of frequency has to be before the verb, okay? You're gonna write down always, sometimes, never, often, or usually before the verb. Vas a escribir ya sea always, siempre, usually, usualmente, often, a menudo, sometimes, a veces, or never, nunca, antes del verbo. Siempre va a venir antes del verbo. For example, por ejemplo, they always sell delicious cookies. Ellos siempre venden galletas deliciosas. So, always va antes del verbo que es sell. Always va antes de sell. I never receive letters from my friends. I never receive letters from my friends. Never, aquí lo tenemos, va antes de receive, que es recibir, que es el verbo. So, I never receive letters from my friends. Yo nunca recibo cartas de mis amigos. She usually opens the grocery store at 7 a.m. She usually opens the grocery store at 7 a.m. Ella usualmente abre la tienda a las 7 de la mañana. ¿Ok? Aquí vemos también como usually va antes del verbo que es open. ¿Ok? Solamente para recordarlo rapidísimamente, recordamos cuando vamos a hablar de he, she or it, de él, de ella o de eso, vamos a agregarle una S al final del verbo, ¿ok? Solamente hablando de él, ella o eso. But in general, pero en general, esta unidad se basa en los adverbios de frecuencia y no olvides que van antes del verbito, ¿ok? Now, we also are going to use them. De igual modo, vamos a usar estos adverbios de frecuencia en especial para responder a la pregunta How often do you and an action? ¿Qué tan a menudo haces cierta acción? For example, por ejemplo, si yo te preguntara How often do you eat pasta? ¿Qué tan seguido o qué tan a menudo comes pasta? You can say, me puedes decir, usually, usualmente, casi siempre como pasta, sometimes, a veces, or never, nunca, for example, ¿ok? Entonces, una de las preguntas que más vamos a estar utilizando es how often do you y alguna acción, ¿ok? Now, if you have any questions, si tienes alguna duda o pregunta con los adverbios de frecuencia or the grammar from this unit o la gramática de esta unidad, please contact me, por favor, contáctame. We're going to keep seeing it along the unit. The Monday that you came, we're going to keep seeing it. But if you have any question, please let me know. Write me an email or send me a chat and I will try to solve your doubts, okay? So, have a nice day. I hope that you understood the topic. If not, let me know and I'll see you soon.